Entonces, desde este momento que hemos empezado a grabar, otra vez, bienvenidos a todos. Si les parece, hacemos dos oraciones. Voy a pedir a Oscar y a Mónica que hagan una oración de curación y uno de protección. Y después, Oscar hace de curación, Mónica hace de protección y después ya la palabra es de José Luis. Muy bien. Tu nombre es mi curación, oh mi Dios, y el recuerdo de ti es mi remedio. La proximidad a ti es mi esperanza, y el amor por ti es mi compañero. Tu misericordia hacia mí es mi curación y mi socorro, tanto en este mundo como en el venidero. Tú eres, verdaderamente, el todo generoso, el omnisciente, el sapientísimo. Bahá'u'lláh. Ordena para mí, oh mi Señor, y para aquellos que creen en ti, lo que consideres sea mejor para nosotros, tal como ha sido establecido en el libro madre, pues en la palma de tu mano tú sostienes las medidas exactas de todas las cosas. Tus excelentes dádivas descienden incesantemente sobre quienes aprecian tu amor, y los maravillosos signos de tus bondades celestiales son ampliamente esparcidos entre aquellos quienes reconocen tu unidad divina. Confiamos a tu cuidado todo cuanto has destinado para nosotros y te imploramos que concedas todo el bien que tu conocimiento abarque. Protégeme, oh mi Señor, de todo mal que tu omnisciencia perciba, pues no existe poder ni fortaleza salvo en ti. No hay triunfo que no emane de tu presencia y al que solo tú puedes convocar. Todo lo que Dios ha deseado ha sido, y aquello que Él no ha deseado no será. No existe poder ni fortaleza salvo en Dios, el más exaltado, el más poderoso, el Bab. Bueno, pues buenas noches a todos. Como ha dicho Farhan, aquella consulta resultó muy rica, porque salieron, Pancho nos habló del nuevo orden mundial de Bahá'u'lláh. Pancho tiene una memoria prodigiosa y domina muy bien los textos. Yo no soy Pancho. Pero se hicieron preguntas que a mí me parecieron de un interés específico, ¿no? Para poder aclararlas y buscar en los textos qué es lo que se dice al respecto de nuestra consulta. Y entonces voy a compartir pantalla para que todos lo veamos. Vale, veis todo, ¿no? De las cosas que se hablaron en aquella consulta, pues había algo de tema político y orden social, los profetas en la historia, el Bab Bahá'u'lláh y la relación que tenían entre ambos, y surgió también la idea de si había orden político o social en el cristianismo, en el islam. Entonces salió a colación el orden de la fe Bahá'í, el orden mundial de Bahá'u'lláh, y hubo también una pequeña disquisición entre el tema de la más grande paz y la paz menor, de por qué había una más grande paz y por qué una paz menor. A ver si consigo... José Luis, es que tienes Sí. un problema que tienes tu pantalla sobrepuesto en el texto. No sé si puedes, estás compartiendo varias veces o algo así.
A ver, un momento. Eso No, es. sí, pero es que tú tienes ahí una imagen de tu ordenador que se sobrepone sobre el texto, que es el mismo Zoom. A ver, ahora otra vez espera un segundo. Espera un segundo. Intenta ahora de nuevo a ver si puedo compartir. Y ahora das la presentación. Abajo, abajo. Es que estoy con pantalla completa. Y... A ver si lo hacemos bien. Bueno. No, no te preocupes, sigue así. Perfecto, perfecto. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Vale. Pues eso, estas cuestiones que están presentadas aquí salieron más o menos en la consulta. A ver, que es que yo tengo un problema para... Quiero... No. Ahora estoy haciendo algo mal. Vamos a ver. Vale, vale. Entonces, bueno, empezamos. Hablábamos del tema de política y orden social, ¿no? Y la RAE, la Academia de la Lengua Española, dice varias cosas con respecto a esto. Dice que es un arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Dice que es una actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Que es una actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Es también cortesía y buen modo de comportarse y es un conjunto de orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Estos dos últimos, el 4 y el 5, yo pienso que se pueden adaptar muy bien a la fe Bahá'í, porque una de nuestras virtudes que debemos de aplicar es la cortesía y tenemos un conjunto de orientaciones o directrices que rigen tanto el campo de la persona como la entidad, que es la fe Bahá'í. Bien, hablábamos de la posición de los profetas, ¿no? Entonces, Mirza Abu Fazal, que es considerado en la fe Bahá'í como el padre de la sabiduría o el padre de todas las excelencias, y que Abdul Bahá envió a Estados Unidos durante 3 años y algunos meses para educar y enseñarles la fe bien a los amigos de Norteamérica, tiene esta definición que a mí me chocó muchísimo. Dice, no se les envía en calidad de historiadores, astrónomos, filósofos ni científicos naturales. Su posición en el mundo de la creación es similar a la del corazón en el cuerpo. Tienen una posición universal con un efecto general. Es decir, tienen una posición particular con un efecto esencial.
Por ello los profetas les han dado gusto al pueblo en lo referente a sus ideas históricas, historias populares, principios científicos, y les han hablado teniendo todo esto en cuenta. Lo que yo entiendo que quiere llegar a decir Mirza Abdul Fazal es que historia, como nosotros conocemos y estudiamos la historia, y la historia de la religión a veces coinciden, pero no siempre van al unísono. De hecho, hay gente que pone en duda la existencia de Jesucristo, porque no hay más que un historiador o dos que hablan de él, y los libros de historia, aparte, los libros sagrados, no hablan de él, ¿no? Entonces, por eso Mirza Abdul Fazal explicaba eso de no se les envía en calidad de historiadores, astrónomos, filósofos ni científicos naturales, sino que son el centro. Luego dice que la primera de las enseñanzas atribuidas a Dios, que son transmitidas de la misma voz de Dios, consisten en revelaciones procedentes que contienen ordenanzas, mandamientos, leyes e instrucciones. También hay en ellas advertencias y buenas nuevas, de las cuales la más importante son las predicciones relativas a las señales, presagios y circunstancias que anuncian el advenimiento del día de Dios. O sea, el anuncio de una manifestación, de que otra manifestación seguirá y vendrá para ampliar el mensaje de Dios. Y eso es lo que en la fe Bahá'í se conoce como el día de la resurrección. Baha'u'lláh, antes de revelarse, en el libro de Palabras Ocultas y en su epílogo dijo esto: la mística y maravillosa novia que estaba oculta bajo el velo de la población, ahora, por la gracia de Dios y su divino favor, se ha hecho manifiesta como la resplandeciente luz que vierte la belleza del amado. Oh amigos, atestigo que el favor es completo, el argumento se ha cumplido, la prueba es manifiesta y la evidencia se ha establecido. Ahora, que se vea lo que revelarán vuestros esfuerzos en el sendero del desprendimiento. Así, el favor divino ha sido plenamente otorgado a vosotros y a quienes están en el cielo y en la tierra. Toda alabanza sea para Dios, Señor de los mundos. Como vemos, ya nos preparaba para la revelación que él iba a acometer. Pero primero vino el Bab. Sayyid Muhammad Ali, que nosotros nombramos como el Bab, su título de manifestación de Dios, escribió: juro por el Señor más grande. Si te dijeran en qué lugar habito, la primera persona en tener compasión de mí serías tú mismo. En el corazón de una montaña hay una fortaleza, Makú, cuyos presos están confinados a la vigilancia de 2 guardias y 4 perros. Imagínate pues mi condición. Juro por la verdad de Dios, si la persona que ha estado dispuesta a tratarme de tal modo supiera a quién ha estado tratando así, en verdad, jamás en su vida sería feliz. Es más, para que sepas realmente la verdad, es como si hubieras encarcelado a todos los profetas y a todos los hombres de bien y a todos los elegidos. El Bab ya comienza explicándonos lo que es la unidad de la revelación divina, lo que es y llamamos la revelación progresiva. También el Bab nos dice, porque el Bab anunció a la siguiente manifestación: esta es una carta de Dios, el que ayuda en el peligro, el que subsiste por sí mismo, a Dios el Todopoderoso, el más amado, para afirmar que el Bayam y aquellos que le son fieles no son sino un regalo de mi parte a ti, como expresión de mi certeza de que no hay Dios sino tú, que los reinos de la creación y de la revelación son tuyos, que nadie puede alcanzar nada si no es por tu poder, y que aquel a quien tú has levantado no es sino tu siervo y tu testimonio,
rogando tu venia para dirigirse a ti con estas palabras. Fijaros lo que llega a decir sobre la importancia de Baha'u'lláh. Si decidieras por una señal de tu dedo, aun siendo todavía un niño lactante, desestimar a toda la compañía de los seguidores del Bayán en el día de la resurrección final, tu gesto sería alabado. Aunque no existe duda sobre ello, otórganos un plazo de 19 años como muestra de tu generosidad, para que de aquellos que han abrazado esta causa puedan ser recompensados por ti bondadosamente. Tú eres en verdad el Señor de gracia abundante. Tú verdaderamente satisfaces a todas las cosas creadas y las haces pendientes de todo, mientras que nada de lo que existe en los cielos o en la tierra, o de lo que se encuentra entre ambos, puede jamás satisfacerse a ti. En verdad, tú eres el autosuficiente, el conocedor, tú eres verdaderamente poderoso sobre todas las cosas. La relación, cómo empieza del Bab y Baha'u'lláh. Bueno, pues Baha'u'lláh escribe su libro más sagrado y dice: por su sanción y autoridad, todos los profetas de Dios han tenido que beber del cáliz del sacrificio y han alzado el vuelo hacia las alturas de gloria. O sea, todos los profetas han pasado por las ordalías que les han creado los humanos. Inmensamente exaltados son los profetas de Dios por encima de la comprensión de los hombres, los cuales nunca les podrán conocer excepto por ellos mismos. Cuán lejos está de su gloria que sus elegidos sean magnificados por algún otro que no sea sus propias personas. Glorificados están por encima de la alabanza de los hombres, exaltados están por encima del entendimiento humano. Nos da una buena versión de la dimensión de lo que es un enviado de Dios y lo que nosotros podemos captar de ellos. Continúa diciendo Baha'u'lláh, y esto en el libro de la certeza, que fue un libro también revelado antes de su revelación. Estos atributos de Dios no son y jamás han sido concedidos especialmente a ciertos profetas y negados a otros. Al contrario, los profetas de Dios, sus favorecidos, santos y escogidos, mensajeros, son sin excepción los portadores de sus nombres y la personificación de sus atributos. Solo difieren en la intensidad de su revelación y la relativa potencia de su luz. Así Él ha revelado: hemos hecho que algunos de los apóstoles aventajen a los otros. Es un versículo del Corán. El versículo del Corán dice: Él es quien hizo que se sucedieran unos a otros en la tierra. La incredulidad del que se niega a creer será en su propia contra. Y la incredulidad de los que se niegan a creer no hará sino hacerlos más detestables ante su Señor. Y la incredulidad de los que se niegan a creer no hará sino aumentarles en perdición. Por lo tanto, sigue Baha'u'lláh, ha quedado claro y manifiesto que dentro de los tabernáculos de estos profetas y elegidos de Dios se ha reflejado la luz de sus nombres infinitos y exaltados atributos, aunque la luz de algunos de estos atributos aparentemente pueda revelarse o no a los ojos de los hombres en esos luminosos templos. En cuanto, como decíamos, la relación del Bab y Baha'u'lláh, ¿no? Por primera vez en la historia de la humanidad vienen dos entidades de manifestación de Dios con dos revelaciones y en un espacio muy corto de tiempo. Antes hemos leído que el Bab le pedía 19 años a Baha'u'lláh antes de que proclamara su revelación. Son 1844 cuando se reveló el Bab y 1863 cuando se reveló Baha'u'lláh. El Bab, en una selección de escritos, dice: toda alabanza sea para Dios, quien mediante el poder de la verdad
ha enviado este libro a su siervo, a fin de que pueda servir como una luz resplandeciente para toda la humanidad. En verdad, esta es nada menos que la verdad soberana. Es el camino que Dios ha dispuesto para todos los que están en el cielo y en la tierra. Quien quiera lo desee, dejad que tome el sendero recto hacia su Señor. Acordaros de esta frase porque os sonará mucho de otras cosas. En verdad, esta es la verdadera fe de Dios, y de ello son testigos suficientes Dios y aquellos que están dotados del conocimiento del libro. Esta es, en verdad, la verdad eterna que Dios, el antiguo de los días, ha revelado a su palabra omnipotente, aquel que ha surgido de entre la zarza ardiente. Este es el misterio que ha sido ocultado a todos los que están en el cielo y en la tierra. Y en esta maravillosa revelación ha sido expuesto en el libro madre por la mano de Dios, el exaltado. Recordemos las dos frases. Quien quiera lo desee, dejad que tome el sendero recto hacia su Señor. Y la última, esta maravillosa revelación ha sido expuesta en el libro madre por la mano de Dios, el exaltado. Fijaros lo que dice Bahá'u'lláh en la tabla de Ahmad. Así os prefiere el Ruiseñor su llamamiento desde esta prisión. Él solo tiene que dar a conocer este claro mensaje. Quien quiera lo desee, que se aparte de este consejo. Y quien quiera lo desee, que elija el sendero que conduce hacia su Señor. Oh Ahmad, atestigo que ciertamente Él es Dios y no hay Dios sino Él, el Rey, el Protector, el Incomparable, el Omnipotente, y que aquel a quien Él envió con el nombre de Alí fue el verdadero enviado de Dios, cuyos mandatos todos acatamos. Di, oh gentes, sed obedientes a las ordenanzas de Dios que han sido establecidas en el Bayán por el glorioso, el sabio. Verdaderamente es el Rey de los mensajeros y su libro es el libro madre, si lo supierais. Curiosas esas dos frases también de Bahá'u'lláh en la tabla de Ahmad que se asemejan al mensaje dado por el Bab. El Bab también tiene otro escrito muy curioso con respecto a él, Dios y Bahá'u'lláh. O Goratolain. Goratolain, para los amigos que no conocen este término, los amigos Bahá'í, si lo conocen, significa solaz de los ojos. Y es un título que luego se le dio a Tahereh. Di. Mi entendimiento es que cada vez que en un escrito Bahá'í se dice di, es que ya es la propia voz de Dios quien nos habla. Yo soy aquel a quien se aclama en el libro madre como el gran anuncio. Di. Los hombres han diferido penosamente por mí, mientras que en verdad no hay diferencia entre él, el Bab, y yo, y Dios. La verdad eterna es testigo suficiente. Hablamos del tema del cristianismo y si tenían un orden o como alguien expuso en la tertulia, en la consulta, que en el cristianismo no había un orden mundial, ¿no? Un orden establecido, ¿no? Bueno, verdaderamente no conocemos que Jesucristo revelara un orden determinado, salvo aquel de decir a Pedro, Simón, que sobre esa piedra edificaría su iglesia, ¿no? José Luis Márquez, en su último libro, Religiones y Espiritualidades, nos dice lo siguiente, que lo extrae de un libro de Rodney Stark. En los 3 primeros siglos los cristianos atraían a su comunidad a muchos conciudadanos por su altruismo evangélico, por la atención que prestaban a los enfermos, ancianos, viudas, niños y también adolescentes obligadas a casarse y a menudo a abortar. Tenían un fondo común para funerales de los pobres y un servicio para las épocas de epidemia. Pero lo que hacía más atractivo al cristianismo era el sentimiento de grupo que les ofrecía. En el mismo libro, José Luis Márquez nos habla de que la persecución no se debía a que los cristianos creyeran en otros dioses, pues todos los dioses y creencias eran aceptadas en el Imperio Romano. Se les persiguió y martirizó porque no estaban dispuestos a aceptar
con la máxima autoridad religiosa al emperador, porque no se sometían a la religión del imperialis, de donde procede la palabra religión. La religión de todos los habitantes del Imperio Romano con la divinidad a través del emperador Tertuliano, Tertuliano, muy conocido y ha quedado su nombre para la historia en lo que nosotros llamamos consultas y tertulias, defendía la libertad de conciencia que les era negada a los cristianos herejes, a los judíos y a los paganos. Aquí hay una pequeña aclaración, que cuando el cristianismo se generalizó a partir de Constantino y más con Teodosio, siguieron fieles a sus tradiciones romanas algunos intelectuales y de clase elevada, mientras que las gentes sencillas que vivían en el campo siguieron practicando ritos ancestrales. Como vivían en aldeas y paganos, se les llamó paganos, a los que seguían creencias y prácticas que los cristianos consideraron abominables y que debían extinguirse. O sea, pasaron de perseguidos a perseguidores. Jesús no dejó ningún orden establecido, salvo el que hemos comentado, ¿no? Pero conocemos la historia de la Ciudad del Vaticano y de los estados pontificios. Los estados pontificios, estados de la Iglesia, estuvieron formados por un conglomerado de territorios básicamente centro-italianos que se mantuvieron como un estado independiente entre los años 752 y 1870 bajo la autoridad civil de los papas y cuya capital fue Roma. ¿Y qué orden estableció la Iglesia? Bueno, pues como veis ahí, el orden que estableció la Iglesia es el mismo orden que un imperio cualquiera. El Papa, que es el sumo jefe, que es el emperador, los cardenales, que resulta que se han sido llamados muchas veces príncipes de la Iglesia, con lo cual da un toque de saber qué tipo de organización eligieron, ¿no? Los sacerdotes, diáconos, religiosos y luego ya los laicos. Esta es la pirámide. ¿Qué pasó con todo esto? En 1870 el rey italiano Víctor Manuel II capturó la ciudad de Roma. Estaba apoyado y algunos sabréis que fue la pujanza de Garibaldi quien llevó esto a cabo. Y la declaró capital de Italia el 1 de enero de 1871, terminando así con los estados pontificios. El Papa Pío IX y sus sucesores discutieron la legitimidad de estos actos y proclamaron que eran prisioneros en la Ciudad del Vaticano. Todo ello en un clima en el cual los papas desarrollaron actitudes de enfrentamiento hacia la secularización creciente de la sociedad en Europa, que era sobre todo evidente bajo el Papa IX, que en 1904 cortó relaciones diplomáticas con el gobierno francés por introducir la educación secular en las escuelas francesas, y el 1 de septiembre de 1910 presentaba el juramento antimodernista para todos los sacerdotes. Durante la Primera Guerra Mundial, ante la estancia del gobierno italiano, los gobiernos aliados decidieron excluir la participación de la Santa Sede en el establecimiento de la posguerra de paz. El 1 de agosto de 1917, el Papa Benedicto XV publicó un plan de paz de 5 puntos que no disfrutó de caso alguno por la comunidad internacional, una vez más por las presiones gubernamentales italianas. Lo curioso de este escrito es las fechas: 1870, 1871, 1904, 1910. En todas estas fechas está la fe bahá'í de por medio. Y es curioso que la infalibilidad del Papa se proclamó precisamente en tiempos de Pío IX, justo después de que Baha'u'lláh anunciara y escribiera a los reyes su mensaje y que se adhirieran al mensaje de Dios. ¿Cómo quedaron al final? ¿Por qué existe todavía el Estado del Vaticano? Bueno, pues esto se fraguó en los pactos de Letrán o los pactos lateranenses. El 11 de febrero de 1929 proporcionaron el reconocimiento mutuo entre
entonces Reino de Italia y la Santa Sede. Los pactos fueron negociados entre el cardenal y secretario de Estado Pietro Gasparini, en nombre de la Santa Sede, y Benito Mussolini, el líder fascista y primer ministro italiano, en nombre del rey Víctor Manuel III. Existen 3 pactos diferentes sobre esto. Un pacto que reconoce la independencia y soberanía de la Santa Sede y crea el Estado de la Ciudad del Vaticano. Un concordato que define las relaciones civiles y religiosas entre el gobierno y las iglesias en Italia y que se resume con el lema Iglesia libre en Estado libre. Y una convención financiera que proporcionaba a la Santa Sede una compensación por sus pérdidas. Esto fue en 1870. Bueno, pero nosotros sabemos que Bahá'u'lláh en sus escritos dijo que a los sacerdotes del mundo, tanto católicos como otras religiones, se les había quitado el poder. ¿Cómo estaba esto en el tema del Islam? Bueno, pues en el tema del Islam está el imanato. El nombramiento de Alí era claro para los califas, quienes en realidad desobedecieron las declaraciones orales del profeta. La usurpación tuvo lugar inmediatamente después de la muerte del profeta. Alí no se sentía incapaz, sino que deseó evitar el cisma, el que desafortunadamente no podía impedirse. Los cismas que han afligido las religiones anteriores a la fe de Bahá'u'lláh establecen la distinción de esta con respecto a todas las revelaciones previas, destacándola entre todas las otras dispensaciones, como ha afirmado Abdul-Bahá. La guía otorgada a los imanes con respecto a las leyes e instituciones del Islam fue absoluta e irrestricta. Su infalibilidad fue derivada directamente de la manifestación. El hecho de que el Bab fuera descendiente del imán Hussein es sin duda una prueba de la validez del imanato. Según Nabil, el sueño que tuvo el Bab lo hizo consciente de su revelación por primera vez. La procedencia del nombre de Hussein sobre Alí establece la grandeza del imán Hussein. Y esto lo sabemos gracias a Shoghi Effendi. Pero sabemos también por algunos otros eruditos bajáis que Muhammad, unos tiempos antes de fallecer, y en una proclamación pública cerca de la Meca, a toda la gente le explicó que su sucesor era Alí. En el momento de su muerte, uno de los omeyas se acercó y cuando el profeta pidió papel y pluma para escribir, tuvo la osadía de decir: dejar al profeta que está delirando. Y de ahí vino esta división, tal como la explica Shoghi Effendi. También Shoghi Effendi nos explica que tanto califato como imanato significan derecho de sucesión. Puede emplearse cualquiera de los dos términos. Yo he leído que si el Islam no se hubiera dividido de esa manera y hubiera seguido los cauces del imanato, su revelación habría sido mucho más esplendorosa y habría explicado muchas más cosas sobre el tema de la religión, porque los imanes tenían capacidad para ello. Aquí hay un término que a mí me gustó cuando lo encontré por primera vez hace unos años, ¿no? El término de umma. En árabe no sé decirlo, porque ponga ahí las palabras y la grafía en árabe es cosa del escrito, no mío. Es el término utilizado en el Corán y también en la Constitución de Medina para designar a la comunidad musulmana. Etimológicamente proviene del árabe umma, que literalmente se traduce como la palabra comunidad. Según la Real Academia Española, aunque en la definición del término puntualizada es comunidad de los creyentes en el Islam. Pero en lo que yo leí la primera vez que me encontré con esta palabra es que gracias a este concepto, los musulmanes, cuando invadían territorios, hacían umma. Como consideraban que todo lo que provenía de Dios era bueno,
Entonces ellos conquistaban la tierra, pero todo lo que había en esa tierra, sus habitantes, sus frutos, sus tierras, todo era bueno. Y entonces a partir de entonces empezaba a formar parte de la UMA. La UMA como comunidad musulmana es un concepto que, en concordancia con la religión que la sustenta, expande y se proyecta sobre el plano político, económico y social. Forma parte de otras nociones que definen aspectos de los colectivos humanos, pueblo, nación, Estado, sociedad, sin llegar a confundirse con ellos. En tierras del Islam se considera la noción de Umma como una verdadera sustancia del alma musulmana, un lazo que une a los creyentes más allá de territorios, naciones, etnias, etc. Otro escritor y especialista dice: el término Umma aparece mencionado 62 veces en el Corán, pero no siempre con el mismo significado. Así lo acreditan diversos investigadores que señalan que a veces Umma refiere a grupos étnicos, lingüísticos o religiosos sujetos al plan divino de salvación. Pero en otras ocasiones el término está ligado a un pequeño grupo dentro de una comunidad mayor de creyentes, mismo a la entidad o manera de ser de un grupo humano. Bueno, llegamos a nuestra fe. Y aquí nadie mejor para explicar todo esto que el amado guardián Shoghi Effendi, que por cierto, si no estoy equivocado, significa añorado Señor también, y esa definición viene en la Biblia. Compañeros de labor en la viña divina. El 23 de mayo de este auspicioso año, es el año que él escribió esto, el mundo Bahá'í celebrará el 90º aniversario de la fundación de la fe de Baha'u'lláh. Nosotros, que en esta hora nos hallamos sobre el umbral de la última década del primer siglo de la era Bahá'í, bien podemos detenernos a reflexionar sobre las misteriosas dispensaciones de tan augusta, tan trascendental revelación. Cuán vasto, cuán fascinante es el panorama que en el transcurso de 9 décadas despliega ante nuestros ojos. Su descollante grandeza casi nos anonada. Tan solo el contemplar este espectáculo único, el visualizar, aunque sea oscuramente, las circunstancias que asistieron al nacimiento y al gradual desenvolvimiento de esta suprema teofanía, al recordar aún grandes rasgos de las dolorosas luchas que proclamaron su origen y su aceleración y aceleraron su marcha, ha de bastar para convencer a todo observador imparcial de estas eternas verdades que motivan su vida y que deben continuar impulsándose hasta que alcancen el ascendiente a que está destinada. Este es el término que yo expuse en la consulta de aquel día de la charla de Pancho, que éramos una teofanía. Y teo es Dios y entonces es el gobierno directamente de Dios. O sea, la fe Bahá'í lo que trae es el gobierno directamente de Dios, porque Baha'u'lláh ha revelado el orden mundial directamente por inspiración divina. Teocracia y teofanía, también lo explica el guardián. Él piensa que su pregunta está bien hecha. Esto es al creyente que le preguntó. A lo que el guardián se refería era a los sistemas teocráticos tales como la Iglesia Católica y el Califato, que no están revelados divinamente como sistemas, sino confeccionados por el hombre, y habiendo derivado en parte de las enseñanzas de Cristo y Muhammad, son, en ese sentido, teocracias. La teocracia Bahá'í, por el contrario, está divinamente ordenada, como un sistema, y desde luego basada en las enseñanzas del profeta. Esto parece reconciliar la afirmación del guardián con la del señor Hoffman, un Bahá'í fantástico. Teofanía se usa en el sentido de dispensación. Entonces, llegamos a la hora de que sí, que Baha'u'lláh trajo un nuevo orden mundial. Y lo dice en muchos sitios, porque Baha'u'lláh también tiene una expresión en la cual señala que
os he remitido en muchas partes escritos para que así, acaso, cualquiera de vosotros pueda llegar a tener entendimiento. Si no lo tienes con un escrito, quizá lo llegas a tener con otro, ¿no? Nos pasa a todos. Suplicar a Dios único y verdadero que conceda que todos los hombres sean asistidos por gracia a cumplir aquello que sea aceptable a nuestra vista. Pronto, el orden actual se ha enrollado y un nuevo será desplegado en su lugar. De cierto, vuestro Señor habla la verdad y es el conocedor de cosas no vistas. En sus escritos va desarrollando conceptos de ese nuevo orden mundial. Entonces, en la segunda hoja del más exaltado paraíso, en Tablas de Bahá'u'lláh, dice: la pluma del Altísimo exhorta en este momento a las manifestaciones de la autoridad y a las fuentes del poder, es decir, a los reyes, a los soberanos, los presidentes, los gobernantes, los sacerdotes y los sabios, y les ordena defender la causa de la religión y adherirse a ella. La religión es, en verdad, el principal instrumento para el establecimiento del orden en el mundo y de la tranquilidad entre sus pueblos. En otro párrafo, dichoso el hombre que le presta oído y cumple sus preceptos. Verdaderamente digo que todo lo que se envía desde el cielo de la voluntad de Dios es el medio para establecer del orden en el mundo, para el establecimiento del orden en el mundo y el instrumento para la promoción de la unidad y de la camaradería entre sus pueblos. Así habla la lengua de este agraviado desde la más grande prisión. Este es un escrito a la reina Victoria, cuando él escribió las cartas a los reyes, ¿no? Sabemos que de todos los reyes a los cuales se dirigió Bahá'u'lláh, la única dinastía que ha prevalecido y que todavía está en pie, no sabemos por cuánto tiempo, pero todavía está en pie, Bahá'u'lláh da una pincelada de lo que puede ser el nuevo orden, cómo constituir el nuevo orden mundial. Y entonces le dice que ha hecho muy bien en confiar su reino y consejo en las manos de los representantes del pueblo, o sea, de tener un parlamento, de ser ella una reina con un parlamento. Ciertamente has hecho bien, ya que así serán fortalecidas las bases del edificio de tus asuntos y serán tranquilizados los corazones de todos los que se hallan bajo tu protección, ya sean encumbrados o humildes. Les corresponde, sin embargo, ser dignos de confianza entre sus siervos y considerarse a sí mismos como representantes de todos los que moran en la tierra. Ya dice cómo tienen que ser los parlamentarios. Pero aún más especifica también en sus tablas. Aunque la forma de gobierno republicana beneficia a todos los pueblos del mundo, no obstante, la majestad de la realeza es uno de los signos de Dios. No deseamos que los países del mundo permanezcan privados de ella. Si los sagaces combinasen las dos formas en una, grande sería su recompensa en presencia de Dios. O sea, gobernarse por monarquía parlamentaria. Estos son principios bahá'ís, ¿no?, que dan idea de lo que trae para un nuevo orden mundial. No se escribieron todos así directamente y se publicaron. Abdul Wahab fue en sus charlas desglosándolos poco a poco y con las candelas de la unidad y con otros escritos, y al final nosotros los difundimos entre la gente para que nos atiendan de esta manera, ¿no? Pero vamos, tenemos la unidad de la humanidad, la búsqueda independiente e individual de la verdad, la unidad de las religiones, la armonía entre la religión y la ciencia. Por cierto, hoy en el periódico francés de Le Figaro ha salido un reportaje sobre un libro que han escrito unos científicos diciendo que la ciencia cada vez se acerca más a Dios.
la unidad de las religiones, la educación universal, la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de toda forma de prejuicio, la eliminación de pobreza, riqueza extremas, un idioma auxiliar universal y la paz mundial, basada en justicia social. Pues para todo eso hace falta un orden de todo típico, social, jurídico, parlamentario, para llevarlo a cabo. Pero ¿cómo es la administración Bahá'í? Porque es una gran novedad. Y es una de las cosas que la Casa Universal de Justicia ya hace años que ofreció a los mandatarios del mundo para que estudiaran. Y que nosotros también podemos ofrecer a agentes que formen parte de la política o estén formando parte de importantes núcleos de la sociedad, ya sean juristas o sean administrativos o de cualquier otra índole, ¿no? Dice, ninguna forma de gobierno democrático, ningún sistema de autocracia o dictadura, ya sea monárquico o republicano, ningún plan intermediario de orden puramente aristocrático, ni aun ninguno de los reconocidos tipos de teocracias, ya sea de la Mancomunidad Hebrea, las varias organizaciones eclesiásticas cristianas o el imanato o el califato en el Islam, ninguno de estos puede identificarse o decirse que conforma con el orden administrativo creado por la mano maestra de su perfecto arquitecto. Por cierto, que lo de la teocracia, una de las teocracias más brutales que hay ahora, ya sabemos que es la de la República Islámica de Irán, los teócratas islámicos que gobiernan, al parecer, y según creen ellos, con las leyes del Islam. Soghi Effendi sigue explicando, el orden administrativo de la fe de Baha'u'lláh no puede ser considerado desde ningún punto de vista como de carácter puramente democrático, puesto que esta dispensación carece de postulado básico según el cual todas las democracias, para la obtención de su mandato, dependen fundamentalmente del pueblo. Ha de tenerse en cuenta que en la dirección de los asuntos administrativos de la fe, en la sanción de la legislación necesaria para suplementar las leyes del Kitab y Qaddas, el libro más sagrado, los miembros de la Casa Universal de Justicia, como lo significan las palabras claras de Baha'u'lláh, son responsables ante aquellos a quienes representan. O sea, no son, responsables ante aquellos a quienes representan, ni les están permitidos atenerse a los sentimientos o a la opinión general, ni aun a las convicciones de las masas de fieles o de aquellos que les eligen directamente. En actitud de oración deben seguir los dictados y los impulsos de su conciencia. Esto es verdaderamente importante porque en los sistemas democráticos actuales de todos los países se derriban gobiernos, se fusionan gobiernos, se ponen gobiernos unos por encima de otros. O sea, se trabaja con la democracia de una manera muy particular, ¿no? Y ese no es el sistema de Baha'u'lláh, es mucho más completo. Porque tiene una institución suprema que es elegida, sí, democráticamente cada 5 años, pero las decisiones que toman al albur de los escritos de Baha'u'lláh, Abdul Baha y Soghi Effendi y a las nuevas circunstancias que les plantee el mundo, no son responsables ante todos los creyentes ni ante la humanidad. Y de hecho, bueno, cada 5 años hay una votación, con lo cual pueden ser relevados, ¿no? Pero eso no quita de que esa institución suprema tiene un rango que se le califica como de infalibilidad y de protección gracias a los escritos de Baha'u'lláh. Tampoco puede descartarse el orden administrativo Bahá'í como un rígido sistema y severa autocracia o vana imitación de cualquier forma absolutista de gobierno eclesiástico como el papado, el imanato o cualquier otra institución similar. Por la razón obvia de que el derecho de legislar en materias no reveladas expresamente en los escritos bahá'ís ha sido conferida exclusivamente a los elegidos representantes internacionales de los seguidores de Baha'u'lláh. Ni el guardián de la fe,
ni ninguna institución que no sea la Casa Universal de Justicia puede jamás usurpar este vital y esencial poder o coartar este sagrado derecho. La abolición del sacerdocio profesional y los sacramentos que lo acompañan, bautismo, comunión y confesión de pecados, las leyes que establecen la elección por sufragio universal de todas las casas de justicia locales, nacionales e internacionales, la ausencia completa de autoridad episcopal con sus consiguientes privilegios, corrupciones y tendencias burocráticas son evidentes adicionales del carácter no autocrático del orden administrativo Bahá'í y de su inclinación hacia métodos democráticos en la administración de sus asuntos. Es verdaderamente alucinante la combinación del nuevo orden mundial de Baha'u'lláh y tal como lo explica Shoghi Effendi, para que el sistema sea, se puede utilizar la palabra, perfecto. También explica Shoghi Effendi que el orden no tiene un tema de sistema aristocrático, o no es exactamente aristocrático, por el hecho de que el sostener, por un lado, el principio hereditario y confiar al guardián de la fe la obligación de interpretar sus enseñanzas, provee, por el otro, la libre y directa elección de una masa de fieles del cuerpo que constituyen sea más alto órgano legislativo, o sea, la elección que se hace por los fieles de la Casa Universal de Justicia. Si bien no puede decirse que este orden administrativo ha sido modelado según alguno de estos reconocidos sistemas de gobierno, sin embargo incorpora, reconcilia y asimila dentro de su estructura aquellos sanos elementos que pueden encontrarse en cada uno de ellos. La autoridad hereditaria que el guardián está llamado a ejercer, las funciones vitales esenciales que desempeña la Casa Universal de Justicia, las provisiones específicas que establecen su elección democrática por los representantes de los fieles. Todo demuestra la verdad de que este orden, divinamente revelado, que jamás podrá identificarse con ninguna de las formas típicas de gobierno a las que se refiere Aristóteles en sus obras, incorpora y funde los benéficos principios que se encuentran dentro de cada una de ellas, con las cualidades espirituales en que está basado. Tanto los consabidos males inherentes a cada uno de los cuales de estos sistemas de gobierno rígido y permanentes, excluidos de este orden único, jamás, por más que dure y se extiendan sus ramificaciones, podrá él denegar en forma alguna de despotismo, oligarquía o demagogia. Degenerar, he dicho una palabra mal, podrá él degenerar en forma alguna de despotismo, oligarquía o demagogia, con que tarde o temprano se corrompen los mecanismos de todas las instituciones políticas esencialmente defectuosas, las hechas por el hombre. Extremadamente, el orden de Baha'u'lláh está así. Hizo una alianza que es una gran novedad en la revelación de la religión de Dios. Baha'u'lláh deja en sucesión e intérprete autorizado a su hijo mayor, Abdul Baha, y lo deja por escrito en un libro llamado Al-Kitabiyat, libro de la Alianza. Abdul Baha nombra a su nieto Shoghi Effendi como guardián de la fe, con capacidad de interpretar los escritos a la vez que instituye el mecanismo de la elección de la Casa Universal de Justicia, explícita en el libro más sagrado de Baha'u'lláh, el Kitab Yaqdas. Y ahí veis un esquema. A la izquierda, bueno, a mi izquierda, son las asambleas espirituales, asambleas locales que derivan de la Casa Universal de Justicia. Esto es, en cada localidad donde hay más de 9 creyentes, una asamblea espiritual local que rige a la comunidad. En cada nación, una asamblea espiritual nacional. Y luego a nivel mundial, la Casa Universal de Justicia. Y hay una rama que es designada, una rama de apoyo, una rama de ayuda, una rama de consulta, y está formada por el Centro Internacional de Enseñanza, por el Cuerpo Continental de Consejeros, por los cuerpos auxiliares y por los asistentes. Y ahora hay unas novedades aquí
que hay unos consejos regionales que son otra entidad para dinamizar la administración Bahá'í en todos los países, que se hacen de puente entre las nacionales y los locales. Vamos a ir terminando porque me parece que estoy siendo un poco tocho. Sobre el tema que en la tertulia o en la consulta de aquella charla se dijo de si habíamos aceptado la paz menor por algún tipo de debilidad o alguna cuestión de relación entre el Bab o Bahá'u'lláh. No lo entendí muy bien, pero entonces busqué estos dos conceptos en los escritos de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh dice: el gran ser, deseando revelar los requisitos previos para la paz y tranquilidad del mundo y del adelanto de sus pueblos, ha escrito: debe llegar el tiempo cuando la imperativa necesidad de tener una concentración vasta e omnímoda de los hombres será universalmente comprendida. Los gobernantes y reyes de la tierra deben necesariamente concurrir a ella y participar en sus deliberaciones. Deben considerar los fundamentos de la gran paz mundial. Tal paz exige que las grandes potencias decidan, para la tranquilidad de los pueblos de la tierra, estar completamente reconciliadas entre sí. Si algún rey tomare sus armas contra otro, todos deberían levantarse unidos e impedírselo. Si esto se hace, las naciones del mundo ya no necesitarán armamentos, salvo con el fin de preservar la seguridad de sus reinos y mantener el orden interno dentro de sus territorios. Esto asegurará la paz y la calma de todos los pueblos, gobiernos y naciones. Pero no se le hizo caso a Bahá'u'lláh cuando él mandó las cartas a todos los dirigentes de la tierra, tanto políticos, civiles como religiosos. Entonces, en su previsión, él dijo: oh reyes de la tierra, vemos que aumentáis vuestros gastos cada año y colocáis su carga sobre vuestros súbditos. Esto verdaderamente es total y gravemente injusto. Temed los suspiros y lágrimas de este agraviado, y no coloquéis cargas excesivas sobre vuestros pueblos. No les saquéis para levantar palacios para vosotros mismos. No, más bien escoged para ellos aquello que escogéis para vosotros mismos. Así, desplegamos ante vos ojos lo que os beneficia, si solo percibierais. Vuestros pueblos son vuestro tesoro. Tened cuidado, no sea que vuestro imperio viole los mandamientos de Dios y entreguéis a los que están bajo vuestra tutela en manos del saqueador. Por ellos gobernáis, por medio de ellos subsistís, en su ayuda conquistáis. Sin embargo, ¿con cuánto desdén los miráis? Cuán extraño es, cuán sumamente extraño. Ya que habéis rehusado la más grande paz, aferraros a esta, la paz menor, que quizás podáis mejorar vuestra propia condición y la de vuestros dependientes. Estar reconciliados entre vosotros, oh gobernantes de la tierra, para que no necesitéis más armamentos, salvo en la medida para resguardar vuestros territorios y dominios. Cuidado, no sea que desatendáis el consejo del omnisciente, el justo. Y con esto termino. La Casa Universal de Justicia mostró su autoridad al mundo. En 1985 lanzó un documento, todavía muy vigente, que se llama La Promesa de la Paz Mundial. Y en ella desafía a los componentes políticos del mundo de esta época en cuanto a las realizaciones, los hechos y los resultados que ellos han obtenido. Dice: ha llegado la hora de que aquellos que predican los dogmas del materialismo, ya sean de Oriente o de Occidente, y ya sea del capitalismo o del socialismo, rindan cuentas del liderazgo moral que presumen haber ejercido.
¿Dónde está el nuevo mundo prometido por estas ideologías? ¿Dónde está la paz internacional a cuyos ideales proclaman su devoción? ¿Dónde están los adelantos en nuevos campos de realizaciones culturales, producidos por el engrandecimiento de tal raza, de tal nación o de tal clase en particular? ¿Por qué la inmensa mayoría de los pueblos del mundo se está hundiendo cada vez más en el hambre y la miseria, mientras que la riqueza, en una escala que nunca soñaron los faraones, los césares o aún las potencias imperialistas del siglo XIX, está a disposición de los actuales árbitros de los asuntos humanos? Aquí lo dejamos, amigos. Gracias por haber escuchado la paliza que os he dado. Si tenéis alguna pregunta, Farhan la contestará seguro. Nos has dejado sin palabras. Extraordinario, José Luis. Extraordinario. Qué explicación más profundo, detallado. Qué visión histórica desde cristianismo hasta el Islam, aunque en los textos también se mencionaba el sistema teocrático hebreo y los diversos modelos también del cristianismo, del sistemas eclesiásticos. Pero este formato que tú has sacado de todos de los escritos autorizados de la fe Bahá'í, desde el Bab, Baha'u'lláh, Abdul Bahá y Shoghi Effendi, y la Casa Universal de Justicia. Todos escritos autorizados, explicando el posición de las manifestaciones de Dios al principio, luego la perspectiva histórica y el desarrollo, evolución que ha habido en este campo, la importancia de que los seguidores de la religión tenían que ser fieles a las alianzas de cada época. Dijiste que si el Islam se había seguido la rama de imanato, se hubiese manifestado muchísimos más gloriosos logros y beneficios de lo que se ha conseguido. Y al final, con la explicación de modelo Bahá'í, esta teofanía tan interesante, una palabra que contiene tanto. El gobierno de Dios a través de los hombres. Hombres transformados por la palabra de Dios. Y estos hombres después gobernando al mundo. Hombres, nuevos hombres, transformados por la sabiduría y la inspiración divina, que pueden ya trabajar de una manera democrático, pero que no es una democracia donde las personas se postulan para ser elegidos, ni hay estos juegos de poder, sino que es servicio puro, pero aún así serán elegidos por el pueblo. Entonces el pueblo juega un papel importante. Al final, democracia significa gobierno del pueblo, y ahí está. Pero por otro lado, hecho por personas que están inspirados por las enseñanzas divinas. Entonces, esta combinación es la teofanía. Qué interesante. Mil gracias. Pero, por favor, los demás que hagan preguntas y comentarios. Porque en realidad, José Luis puso el título Consultas sobre el nuevo
orden mundial de Bahá'u'lláh. Así que podemos decir cosas. Luego que Oscar ha encendido la cámara, seguramente puede decir algo. Me gustaría, si es posible, solicitarle a Fanlo que ese documento grandioso y elaborado, que para mí ha sido una lección magistral de conocimiento y de mensaje de la bendita belleza, fuera compartido, porque es digno de su estudio y de que se hagan los aportes o las consideraciones que se consideren oportunas. Es grandioso. Yo lo pido si está dentro de la posibilidad de tenerlo. Me haría mucho bien, porque he aprendido una lección magistral. Gracias, Juan Antonio. Bien, el vídeo mañana está en YouTube, pero sería generosidad de José Luis si lo comparte el PowerPoint. También lo podemos reenviarlo a la gente, porque era una recopilación de textos sagrados o algunos pocos notas de otros bahá'ís, como por ejemplo aquella de los principios que había traído de un libro bahá'í, pero que por un escritor bahá'í, pero basado también en los escritos bahá'í. Pero el 99% eran ya textos directos. Muy interesante también. Si os parece, yo se lo paso a Farhan y... Sí. Pásamelo. De acuerdo. Yo lo, sí, otras preguntas, podéis decir otras cosas, otros comentarios. Oscar, tú ibas a decir algo. No, simplemente darle las gracias a Farhan, a José Luis, por la exposición y el trabajo tan minucioso que ha hecho para poder traernos pues este concepto del nuevo orden mundial de Bahá'u'lláh. Bueno, la realidad es que es un poco tocho. Yo reconozco que es un poco tocho. Pero bueno, minucioso no tiene que ver con tocho. El hecho de que sea minucioso y pongan los puntos sobre las íes y tal, ha requerido un gran esfuerzo, porque podría ser mucho más tocho. Podría ser, tienes 100 volúmenes para completar el tocho, pero hacer síntesis sobre un tema tan complejo y a veces difícil de descubrir en otras confesiones y trasladarlo para que pueda ser comprendido, pues hay tantas citas de Guardián y tanta literatura que poder llegar a hacer una síntesis de esto es una tarea ardua. Tiene que haber sido difícil y no me imagino la cantidad de textos que tienes que haber descartado para poder llegar a la presentación que has hecho hoy. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Pero eso depende solamente del entendimiento de cada uno. O sea, cada bahá'í tiene su propio entendimiento de los escritos que lee, ¿no? Entonces, cuando los presenta según su propio entendimiento. Eso tiene que quedar muy claro, ¿no? O sea, no se puede decir clase magistral porque no hay magisterio, porque el magisterio está en el PowerPoint, que es el magisterio de Bahá'u'lláh y de Shoghi Effendi. Y lo único que hace uno es cogerlos y tratar de entenderlos y de utilizarlos, ¿no? Si el entendimiento de uno sirve para otros, pues perfecto, ¿no? Pero si hay compartir los entendimientos diferentes de unos y otros, es mucho mejor, ¿no? De ahí deriva el tema de la consulta y de que salen las chispas de la verdad. José Luis, a mí me gustaría, perdón. Sí. No, me gustaría si pudieras hacer una reflexión, ¿no? Cuando vemos que uno de los primeros textos que pusiste y compartiste era aquel que decía que el viejo orden será enrollado y uno nuevo será desplegado en su lugar. Bueno, la imagen que nos viene es como en este mundo tan discordante y tan confuso y tan conflictivo,
el orden que estamos conociendo, los sistemas políticos, la forma en que nos organizábamos, que nos comunicábamos, están colapsando, ¿no? Y sin embargo, pues permanece, ¿no? Tiene garantías de permanencia el orden mundial de Bahá'u'lláh. ¿Por qué crees tú por qué crees tú que hay esas garantías de permanencia ante esta situación tan confusa que vivimos hoy en día? Si me permite la pregunta. Hombre, para mí hay un componente nuevo. Es el componente, bueno, dos. Lo ha citado Farhan antes, el tema servicio y el tema de espiritualidad, ¿no? Ningún orden hasta ahora ha tenido en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Y eso que hay órdenes y hay instituciones como el mercado común, como la Commonwealth, como las Naciones Unidas y tal, que tratan de poner en marcha planes de unificación, ¿no? Pero uno muchas veces ve las cuestiones, por ejemplo, en Naciones Unidas y los bajáis, sean de larga duración de Bahá'í o nuevo Bahá'í, enseguida se dan cuenta de que falta una chispa en la ONU, ¿no? Falta la chispa de espiritualidad, de servicio tal como lo entendemos los bajáis para toda la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, estamos anhelantes de que el nuevo orden sea desenrollado, ¿no? Y se enrolle el otro. El problema es que eso nos va a causar y nos estará causando sacrificios y penurias y de todo tipo de pruebas. Porque esto no se hace de la noche a la mañana. O sea, si en el tiempo de Bahá'u'lláh ya se hubieran aceptado las condiciones de la más grande paz, es como lo del imanato. Si hubieran aceptado los imanes, se habría desarrollado mucho más la religión musulmana, ¿no? Y nos habrían llegado a nosotros mucho más desarrollado el conocimiento de Dios. Pero actualmente, como nos tenemos que conformar con lo de la paz menor, a no alcanzar directamente la paz mayor, pues el proceso va a ser más lento y más duro, ¿no? Qué maravilla de pensamientos que estamos compartiendo. Cuando José Luis decía que los textos sagrados, cada uno lo lee y entiende según su capacidad y su trasfondo, no solo esto, sino que la misma persona, con la misma capacidad, cuando vuelve a leer y releer, cada vez entiende cosas diferentes. Quiere decir, no es una cosa que se lee una vez, no es una fórmula como el Pitágoras, que tú lo aprendes de una vez y ya es así. No es así. Es palabra que tiene vida en sí, que regenera pensamientos nuevos en el cerebro del lector, del que está estudiando. Entonces es muy importante continuamente volver a los textos y leer. Cuando Oscar decía esta cita de que pronto el orden actual será enrollado y uno nuevo desplegado en su lugar, yo he estado pensando en el día de hoy de mi vida, porque hoy os voy a comentar una cosa muy curiosa. Yo he decidido hacer una pequeña reforma en un cuarto de baño. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Este cuarto de baño tiene una orden ahora mismo. Tiene unos azulejos, tiene unos sanitarios y unas cosas. Y yo quiero, en mi mente ahora hay una cosa totalmente diferente, con colores más luminosos, con otra distribución. Pero el día que viene el albañil y empieza a trabajar, de lo que es mi ilusión, va a ser muy lejos. Va a haber un desastre ahí. Va a haber escombros y polvo y basura. Se llenará la casa. Lo que está pasando en el mundo hoy.
el orden actual está siendo desenvuelto, está siendo enrollado, está siendo, enrollado. Y claro, ahora los azulejos y los sanitarios que yo he comprado están en el sótano de mi casa. Hasta que suben y se quedan en las paredes y en el suelo, va a haber un desastre ahí en medio. Y esta es la situación que nosotros estamos viviendo ahora en el mundo. Entre lo que había establecido, que era el cuarto de baño viejo, porque no es solo un cuarto de baño, es un edificio completo. Es el orden de toda la humanidad que va a ser enrollado y uno nuevo desplegado en su lugar. Y nosotros, lo mal es que no es un edificio que tú construyes en un terreno libre. Tienes que construir en un terreno que ya hay un edificio. Entonces hay que derribarlo, quitar escombros, pero mientras que estás haciendo tienes que seguir viviendo en ella. Tenemos que seguir estando en este sistema de que hay, porque no hay otro, no podemos montar una tienda de campaña fuera de esto, como si somos un grupo aislado del resto de la humanidad, sino que tenemos que estar dentro de este edificio derrumbándose, pero nosotros a la vez estamos trayendo materiales nuevos de construcción según el plan del arquitecto, para que cuando está derribado podemos seguir construyendo el otro. Bien, ese también es lo que yo entiendo con esta frase de nuevo y viejo orden. Y es curioso porque esto va a ser un parto bastante doloroso. Es decir, la caída del viejo orden, de todo un edificio que nos alberga a todos. Es decir, que los amigos bajáis, por ser bajáis, no van a estar fuera de este proceso tan calamitoso, sino que su protección será su dedicación a la fe y su actitud de servicio. Esto va a suponer verdaderamente una prueba para la humanidad brutal. Hace poco estaba leyendo un libro en el que las matemáticas demuestran que el mundo va a colapsar y que ese colapso puede durar 10.000 años, pero que si son capaces de generar conocimiento y colocar ese conocimiento para la humanidad en diferentes lugares del mundo, eso se podría reducir hasta 1000 años, de 10.000 a 1000 años el colapso. Entonces deciden pues, generar ese conocimiento a través de llevar bibliotecas o a diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces te das cuenta un poquito pues eso, de que actualmente cuando el mundo colapse no es porque haya una mano tenebrosa o un ser divino, misterioso, maligno, ¿no? que vaya a provocar todo esto, ¿no? Es lo que el propio hombre ha forjado, ¿no? a base de tratar mal el medio ambiente, de tratar mal a los seres humanos, pero ciertamente encontraremos comunidades bajáis que serán como células capaces de que en cualquier parte del mundo, aunque haya partes del mundo que puedan ser inhabitadas porque no sabemos exactamente lo que podrá ocurrir, cómo nos va a sacudir este cambio, aunque haya partes que estén inhabitadas, aunque haya circunstancias complejas, el hecho de que haya comunidades capaces de decidir cuál es su destino, de generar conocimiento, de tener procesos consultivos, de llegar a tomar decisiones grupales, de buscar el bien común, de ser capaces de elegir a aquellos que van a servir la comunidad tomando un poquito la avanzadilla. Estos son células que están por todo el mundo capaz de regenerarse y capaz de construir nuevamente. Es muy interesante el proceso. Pero al mismo tiempo también muy calamitoso, ¿no? Que de alguna forma el mundo mismo está forjando en el futuro. Juan Luis, bienvenido. Todo este charla ha surgido por unas preguntas tuyas hace unas semanas.
Sí, gracias, sí, sí. He podido escuchar la parte final de la conferencia, muy interesante, la verdad. Mañana, si te apetece, puedes ver el vídeo desde el principio. Ha sido súper interesante la exposición. Lo veré completo mañana, sí, sí, en cuanto esté publicado. Bien, ¿hay algún comentario más? Andrés Navarro, ¿quieres decir algo? Uno siempre enseguida hace referencia a que todo este proceso que estamos ahora hablando, pues que en parte que nos obliga a que los bajáis no pueden estar exentos de esta sociedad, debemos involucrarnos de algún modo, como siempre se nos dice, trabajar con nuestra comunidad de interés. Todas nuestras amistades alrededor que tenemos, sabemos con quién podemos ejercer influencia para que estructuralmente, mentalmente, podamos ayudar a hacer que ellos vayan siendo parte de ese proceso que estáis hablando, o que sabemos todos. No, la única manera es de apalear. Yo quisiera que alguien que tiene memoria de algunos escritos, no sé si sea de la Casa Universal de Justicia, que a la hora de que los bajáis podemos ayudar a disminuir el dolor y el sufrimiento de esta sociedad decadente. Para que a veces no memorizo y los que tienen más leen con más frecuencia saben a qué tema me refiero, ¿no? Realmente los bajáis, podemos a que ese dolor, esa agonía, todo ese padecimiento que está sufriendo la sociedad, en la medida que nosotros nos involucremos, porque no somos una comunidad exenta de esta, vivimos en ella, ¿sí? Y sentimos lo mismo que ella, en la medida que nos involucremos más, sin participar en aquellos asuntos que producen división, por supuesto. Pues en esa medida, alguien que tiene memoria podría refutarlo, ¿no? De que nosotros en esa medida podemos calmar parte de este dolor, de este proceso, y que ojalá que pronto venga esa paz menor para que haya más conciencia y, bueno, la más grande paz de hacer, quién sabe cuándo llegará. Pero bueno, por lo menos que aceleremos la paz menor, ¿no? Que sería nuestra meta más grata, ¿no? Gracias. Farhad, sí, por favor. Has llegado de coche a casa, pero estás quedado congelado. Así que mientras que Farhad se descongela, a lo mejor Shaeste, ¿has disfrutado? Y muchas gracias por todo esto que han preparado José Luis. Y de verdad que es una joya y hay que llevarlo a todos los sitios, a todos los amigos que conozcan esto, yo creo. Gracias. Farhad, ibas a decir algo, te quedaste congelado. Sí, como todos, muchas gracias. Excelente. Es en realidad una evidencia para mí que lo que Baha'u'llah anuncia de que hemos llegado a la edad de la luz y gloria es cierto. Yo empecé escuchando la charla en principio y luego surgió algo que tenía que salir, pero llevé conmigo este aparato que está funcionando gracias a la fuerza de luz y gloria conmigo, y durante todo el tiempo podía escuchar mientras que estaba conduciendo para ir a un sitio, hacer una cosa y volver. Y ha vuelto ahora a casa escuchando al final. Él no ha perdido ni una palabra. Ha sido magnífico, especialmente los escritos que avalaba todos los argumentos y exposición. Era tan ordenada y tan buena que solamente quiero referir a esta referencia del Bab,
refiriéndose a la llegada de Baha'u'llah. En uno de los escritos, el Bab refiere a orden de Baha'u'llah y dice: bendito aquello que puede fijar su mirada a este orden, este nuevo orden. Entonces sabemos que el Bab, como rey de los enviados, como rey de los mensajeros de Dios, él dice que si conocimiento hasta la llegada de sí, dice que total conocimiento si es 27 letras, hasta la llegada, manifestación de su mensaje, 2 de estas letras habían sido reveladas. Y con la llegada de él, el resto, 25 restante, ha sido revelada. Esa es grandeza de revelación del Bab. Ahora el Bab dice que una palabra sola de la revelación de Baha'u'llah no tiene comparación con todo lo que ha sido revelado en el Bayan, el libro sagrado del Bab. Entonces el Bab nos da un entendimiento de grandeza de la revelación de Baha'u'llah. El precursor de Baha'u'llah tenía que ser rey de las manifestaciones para anunciar la llegada de Baha'u'llah. Entonces el Bab declara la importancia de fijarnos en orden de Baha'u'llah, lo que ha sido expuesto esta noche, entenderlo, porque podemos disfrutar de los escritos de Baha'u'llah, podemos disfrutar de las oraciones, pero si nos desconectamos con lo que es su orden, podemos equivocarnos mucho. Por es la combinación de reconocimiento de Baha'u'llah como manifestación de Dios y intentar entender su sabiduría dentro de orden este nuevo orden que él ha traído, este nuevo orden que estabais hablando de que está desvelándose ahora, es muy importante. Muchísimas gracias, José Luis, ha sido excelente. Y gracias a Farhang por organizar estas noches tan maravillosos que de vez en cuando que tengo el honor de participar. Muy bien, gracias, Aro. Juan Luis, habías levantado la mano. No, es que quería poner un positivo, un me gusta, pero he empezado a tocar botones y me ha salido la mano levantada. Pero vamos, coincido con lo último que han dicho, ¿no? Que ha debido ser una conferencia estupenda. Yo solo he oído el final, pero como el vídeo lo compartís, luego lo miraré, lo leeré con atención y tal, ¿no? Gracias a José Luis y gracias a Farhang por la organización. No, gracias a vosotros. Fue tu idea. ¿Alguien más quiere decir algo o son las 12 menos 23 minutos? Podemos parar aquí. Agradecemos entonces de parte de todos de nuevo a José Luis. De verdad ha sido extraordinario. Muchísimas gracias. Semana que viene vamos a tener a un amigo de Perú, señor Martín, que va a hablar sobre ¿de qué iba a hablar? Que me he olvidado. De uno de los... él va a hablar sobre el rango, él va a hablar sobre los viajes de Abdul Baha en Occidente. Y especialmente va a destacar una de las charlas que Abdul Baha dio en la Universidad de Stanford, en San Francisco. Y ese parte lo va a desarrollar, como yo había olvidado de repente el tema. Y semana siguiente, nuestro amigo Oscar va a desarrollar junto con todos esta oración que nosotros lo conocemos como tabla de visitación de Abdul Baha, que de verdad es una declaración de amor, donde Abdul Baha empieza diciendo que lloroso, con manos levantadas, suplico a Dios. Este lo vamos a estudiar juntos.
dentro de 2 semanas este escrito. Así que tenemos temas muy interesantes delante de nosotros. Siempre es viernes, siempre a las 22 horas y en este mismo canal. Así que gracias a todos y buenas noches. José Luis, ¿quieres terminar tú diciendo algo? Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, José Luis, y buenas noches a todos.